Ok, buenos días ante todo. Hoy iniciamos una serie de talleres para el despliegue final del costeo ABC. Lo que les voy a explicar el día de hoy no es la metodología ABC, sino es cómo aplicarla en el Avalon. No se confunda porque a veces se suele decir, nosotros en nuestra calidad de consultores decimos cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Nosotros nos enfocamos a cómo se tiene que aplicar esa metodología en el software Avalon. Es taller exclusivo para eso. No para enseñar cómo hacer CostDriver, porque me imagino que ustedes van a tener talleres de reforzamiento con SUNAT, si no queremos duplicar esfuerzos, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos en cómo desplegarlo y cuáles son los criterios para el despliegue en el ERP Avalon. Y eso es un primer punto de arranque que quisiera dejar absolutamente claro, ¿no? Ahora vamos a analizar los componentes que se requieren para poder desplegar esos costos ABC. Primero lo vamos a ver en una hoja de cálculo, en un formato de cálculo, lo voy a ir desplegando en el sistema y vamos a ir estableciendo los protocolos de trabajo que pueden irlos implementando inmediatamente. La clave acá es, el primer paso lo tiene que dar el contador, el equipo de contabilidad. Cuando el equipo de contabilidad termine, el resto de operadores se pueden colgar tranquilamente de este proceso. Este proceso que lo hemos diseñado retroactivo, para que ustedes lo puedan regenerar de todo aquello que ya han procesado del 2024, porque la aplicación es del 2024 para adelante. Entonces, ese punto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Hagamos un pequeño análisis. Voy a compartir mi pantalla en este momento para poder trabajar. ¿Correcto? Situémonos en el tema. Antecedentes. El requisito para desplegar costos ABC en el Avalon es tener aprobado las actividades específicas por SUNAT. ¿Correcto? Ese es el requisito inicial. Si no tienen esas actividades específicas aprobadas, no pueden entrar al proceso de implementación. Y ahora yo voy a hacer una diferenciación entre las actividades genéricas y específicas porque las están confundiendo. Entonces, ese tema hay que tenerlo en cuenta. Ese es un primer punto a tener en cuenta, ¿no? Un segundo punto que es fundamental, que ya yo lo denominaría los requisitos básicos, es tener asociado los costos de producción con las actividades específicas. Este punto número 2, quiero que se entienda, esto solamente es de carácter referencial. De carácter referencial. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que básicamente las demás áreas usuarias, que son las que van a aplicar el costeo ABC, lo puedan hacer en un escenario mucho más sencillo. ¿Correcto? Las actividades específicas son alrededor de 100, 200, en algunos casos hasta 500, he visto, en otros casos pasan los 1000. Entonces, de alguna u otra forma tenemos que hacer todo este tipo de cosas. ¿Y quién prepara estas condiciones? Estas condiciones obviamente dependen fundamentalmente del sistema de contabilidad. ¿Correcto? Voy a marcar en amarillo porque estos son prerequisitos básicos. O sea, si no tienen esto, no van a poder obtener esa información de costeo ABC y obviamente ninguno de los demás sistemas involucrados va a poder afectar y va a poder regenerar información. El tercer punto, que es un punto al que yo le voy a llamar de afinamiento, y lo voy a poner en otro color, es el diseño de los cost drivers. Diseño y carga de los cost drivers. Ya. Este tema es un punto en el cual, como su nombre lo dice, afinamiento. ¿Qué significa? Que va a permitir mejorar el modelo y mejorar la afectación del costeo por actividades.
Ustedes pueden empezar solamente con los puntos 1 y 2, lo más rápido, ¿correcto? Pero el criterio de afinamiento es a partir de lo que son la carga de cost drivers y la aplicación de cost drivers al momento de hacer el esquema de costeo ABC. ¿Eso qué va a permitir? Que nuestro modelo de costeo por actividades sea mucho más preciso, ¿correcto? Bueno, vuelvo a repetir, con los puntos 1 y 2 basta para arrancar, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. El punto 3 es un punto de mejora que lo vamos a empezar a aplicar en los siguientes talleres. ¿Correcto? Entonces, todo esto depende del área de contabilidad. Si contabilidad no da el pase, esto simplemente no camina. Ese es un punto que hay que tenerlo en cuenta. ¿Correcto? Y finalmente, vamos a colocarle en otro canal acá el requisito técnico. El requisito técnico, tener desplegada versión 2023.4.2. Hemos visto la necesidad de hacer una ampliación de la serie 2023, correcto, para extender licencia a alguno de los usuarios que ya ha vencido su licencia con nosotros, pero que por lo menos van a poderle presentar a las UNAS las hojas de trabajo en Excel y van a poder, ¿cómo se llama? A partir de ahí, hacer los reportes que estima el regulador. O sea, los dejamos con la base de datos genérica para que ustedes puedan trabajar. Ya en las versiones posteriores de serie 2024 salen por default todos los reportes y salen por default todos los tableros de control. Pero no queremos que nadie quede un poco en el aire en este proceso, no es nuestro interés, nunca ha sido. Entonces, por eso hemos creído conveniente crear una versión, una extensión de la serie 2023 para que ya con este modelo definitivo puedan trabajar las personas que no tienen licencia de soporte a la fecha con nosotros. Entonces van a poder trabajar con esta versión. ¿No? Eso como primer punto. Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos tener aprobadas las actividades específicas, tener asociados los costos de producción. Esto es de carácter referencial. En la siguiente etapa haremos el afinamiento, que es a partir de los cost drivers. Y finalmente, el requisito técnico es tener desplegada esta versión, que es la que ya tenemos publicado en el Drive. Aquí la tienen, ¿no? Contable 9, finanzas 9, la licencia, el menú de finanzas y las notas técnicas, algo que iré explicando en unos minutos. ¿Correcto? Entonces ahí está la versión ya publicada, ya ustedes la van a poder trabajar con sus equipos técnicos. No, como acá no he citado a los informáticos, ustedes los contadores que están aquí presentes pueden decir a sus equipos técnicos que la versión ya está publicada en el enlace colaborativo que tenemos, ¿correcto? El enlace colaborativo que tenemos está con el rótulo 2023.42 y por favor que le presten atención a las notas técnicas que hemos colocado ahí, para que puedan instalar esa versión sin ningún inconveniente, ¿no? Ahí están las notas técnicas, les mencionan que las puedan revisar para que las puedan instalar sin inconveniente. Cualquier duda, como siempre, por los canales de soporte, que es el chat, y por los, ¿cómo se llama? Los canales directos que tenemos para poderlos asistir, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ingeniero Pastor, Sí, buenos días. buenos días. Rubén le saluda, estamos Rubén, ¿cómo llamando. estás? ¿Cómo estás, Rubén? Está bien. Una consulta. En el número 2 que indicas sobre la asociación de los costos de producción, nos estamos refiriendo a los que tiene SUNAS, ¿no? Así es, voy a tocarlo en unos minutos, Rubén. Si me das Ah, unos ya, ya, minutos, ya ya. vamos a empezar para ver este tema con el software. Ya, ya. Ok, ok, muy bien. Ya, listo. Entonces, ahora, luego de haber visto este antecedente, vamos a analizar módulo por módulo. Y lo voy a tratar de esta forma. Finanzas. ¿Requiere cost drivers? ¿Cost drivers? No. Asignación directa. Sí. Correcto. Contabilidad.
¿Requiere cost drivers? No. Asignación directa, sí. Patrimonio. ¿Requiere cost drivers? La respuesta es sí. Asignación directa, también, ambas cosas. Nómina. ¿Requiere cost drivers? Sí. Asignación directa, también. Logística. ¿Requiere cost drivers? No. Asignación directa, sí. Almacenes. ¿Requiere cost drivers? No. Asignación directa, sí. A ver, vamos a entender. Esta parte de acá, este Excel también lo voy a grabar y lo voy a compartir en el grupo de soporte. Esto está estrictamente ligado a la operatividad del Avalon. No tiene nada que ver con aspectos metodológicos, lo repito. No quiero que se entienda de que AMD está queriendo decir cómo se hacen las cosas o cuál es la metodología de costeo a veces. Eso te lo va a decir SUNAS en sus talleres. Lo que nosotros estamos explicando acá es cómo aplicarlo en el sistema, nada más. Y cuáles son los criterios bajo los cuales se ha tomado estos esquemas de trabajo. Punto. ¿Por qué finanzas no requiere cost drivers? Es muy simple, porque los gastos de finanzas son perfectamente direccionados. Una caja chica, una rendición de viáticos, un gasto financiero no va a meritar una distribución compleja, porque eso equivaldría a distribuir, por ejemplo, un pasaje de 10 soles entre un modelo complejo de distribución. Eso no tiene sentido, ¿correcto? Entonces, en finanzas, básicamente la asignación de la actividad para el costo es directa. No va a requerir ningún tipo de aplicación de cost driver. ¿Por qué? Porque finanzas, ¿qué operaciones realiza? Uno, rendiciones de caja chica. ¿Correcto? Dos, rendición de gastos directos. Tres, rendición de viáticos y anticipos. Cuatro, gastos financieros. ¿Correcto? Estas operaciones, que son las que realiza el sistema de finanzas a nivel de costeo, ¿correcto? No requieren básicamente un driver complejo de distribución. Por ejemplo, el costo financiero de mantener una cuenta de ahorros, pues no, eso tiene pues una aplicación directa. No es un modelo complejo de distribución que lo voy a distribuir entre planillas, entre logística, entre, qué sé yo, actividades de contabilidad. No, son modelos de aplicación directa, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, estos no requieren cost drivers, sino solamente son una aplicación directa. Ahora, ¿cómo registrarlos? Es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿No es cierto? ¿Cómo registrarlos? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ese punto tiene que quedar perfectamente claro. Sistema de contabilidad tampoco requiere cost driver. ¿Por qué? Porque básicamente son ajustes y reclasificaciones contables. ¿Correcto? Ajustes y reclasificaciones contables. Y dos, eventualmente devengados de gastos. Entonces, tampoco contabilidad va a requerir unos modelos complejos de distribución de cost drivers. Solamente lo que tiene que hacer contabilidad es simplemente asignar la actividad para la cual está involucrada todo ese aspecto, ¿no? Entonces, son ajustes y reclasificaciones y algunos devengados excepcionales que da por contabilidad, pero vuelvo a repetir, en las capacitaciones anteriores, todo debería entrar por los sistemas emisores. Muy poco debería entrar por contabilidad, salvo algunos temas muy particulares, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. En el tema de patrimonio sí requiere cost driver. ¿Por qué? Porque acá básicamente lo que se tiene es el costo de la depreciación y amortización de intangibles.
de intangibles. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de la depreciación, un equipo, una máquina, puede estar involucrada en varias actividades. Varias actividades específicas. Entonces, para esto se tiene que hacer un diagnóstico determinando un inductor, y a partir de ese inductor diseñar el cost driver y eso cargarlo al sistema, ¿no? Cargarlo al sistema, ¿no? Y eso cargarlo al sistema. Eso se va a ver en su momento cuando toquemos el tema de cuando toquemos el módulo patrimonial, ¿no? Entonces, este sistema sí requiere cost drivers. Eventualmente, ¿hay asignación directa? Sí. Sí hay asignación directa, eventualmente. Cuando, por ejemplo, eventualmente hay asignación directa, cuando, haremos acá, un activo o intangible tiene una finalidad específica. Por ejemplo, la impresora de facturación donde imprimen los recibos. En términos prácticos, esa impresora está estrictamente ligada a todo lo que es la actividad específica derivada de lo que es el proceso de facturación. Eso no lo van a compartir con comercialización, con cobranza, no, pues. Aquí ahí no hay misterios. Hay cosas ya que tienen una finalidad totalmente específica y obviamente no van a requerir cost drivers, pero otros sí, los equipos, los maquinarias, los hidrojets, las válvulas, bueno, las redes mismas, o sea, hay varios activos que sí de alguna u otra forma tienen una incidencia en procesos de facturación, ¿no? Entonces, aquí también tenemos este punto. Ahora, a nivel de nómina, ¿cómo funciona a nivel de nómina? ¿También va a requerir cost driver? Claro que sí. Vamos a copiar esto, perdón, y para irlo explicando, ¿no? Por favor, si gustan, me pueden hacer las preguntas del caso, estamos atentos mientras voy haciendo la adecuación. Claro que sí, encantado. Las preguntas del caso, por favor. Ingeniero, ¿qué pasa si se aplica costos específicos por cada actividad? Ya sea tomando en cuenta eh, los materiales, la mano de obra y los gastos indirectos. Eso se denomina una asignación directa. Es perfectamente válido. No hay ningún inconveniente. Pero eso lo determinan ustedes como área usuario. Pero esto tampoco no va a ser algo así como restringido por SUNAS. Es que lo que SUNAS va a evaluar es la calidad. Bueno, esto que les voy a decir es en base a mi experiencia de tantos años interactuando con ustedes y el regulador. Lo que evalúa SUNAS es la calidad de la información y la coherencia, no cómo lo hagan. Entonces, que es diferente, ¿no? O sea, como usted me pregunta, tranquilamente podrían decir, ok, ya, una salida de un consumo material va a una actividad específica, perfecto, no hay ningún problema. Eso lo pueden decir, eso lo decían ustedes como operador. Pero si al momento de que SUNAS evalúe los resultados finales, encuentra una pequeña incoherencia de que esa salida de almacén de repente ha debido haber sido compartida por otras actividades, se lo va a observar. O sea, al final, el criterio de asignación es un criterio netamente de las áreas contables de cada empresa. Lo que nosotros les damos acá es todo el abanico de posibilidades para trabajarla. No, ok, gracias. Correcto. En el costo de personal tenemos todo lo que es planillas y CTS. Entonces, ahí un servidor, un trabajador, sobre todo en el área de, bueno, en general, en todas las áreas, puede realizar varias actividades específicas, ¿no? Entonces, aquí tampoco es recomendable trabajar con asignación directa. ¿Por qué? Porque
Sobre todo los obreros pueden participar en actividades específicas vinculadas, por ejemplo, al mantenimiento de colectores y también al mantenimiento de redes de agua, que son temas totalmente diferentes. Entonces, en este caso de personal, que es crítico hacer bien el afinamiento de los cost drivers, este es crítico porque el costo de personal es prácticamente un porcentaje significativo del costo de operación de las empresas, es crítico, ¿correcto? Aquí es conveniente hacer un buen diseño de cost drivers en función a las actividades específicas que ustedes tienen aprobadas, ¿correcto? Y en función a lo que realice efectivamente el trabajador en campo, ¿no? Ahorita, en este momento, en este punto, les vamos a enseñar cómo cargar esos cost drivers en el sistema de nómina, que ya lo hemos visto anteriormente, pero lo vamos a reforzar. Pero, si ustedes gustan, pueden utilizar nuestros sistemas de mantenimiento y de catastro para poder hacer una asignación dinámica de esto. Eso lo vamos a ver en su momento. Pero primero vamos a trabajar el modelo tal cual está. Y estos cost drivers hay que cargarlo al módulo de nómina. Al módulo de nómina. ¿Correcto? Al módulo de nómina. Eventualmente hay una asignación directa cuando un trabajador, hay una asignación directa cuando un trabajador tiene una finalidad específica, ¿no? O sea, pongamos ahí a los operadores de toma de lectura, por ejemplo. Que tienen ustedes la toma de lectura no por service, sino la hacen por ¿cómo se llama? Por el trabajo del equipo directamente que tienen en el EPS, de repente tienen un paquete de trabajadores que solamente se dedican a lo que es toma de lectura, por ejemplo, ¿no? O sea, ellos sí podrían tener una actividad específica, que no comparten otras actividades. Pero eso lo tienen que determinar ustedes en base a un trabajo de gabinete y en campo. En logística, ¿por qué hemos puesto que se requiere cost driver? No se requiere cost driver porque los servicios, ojo, aquí en logística, el costo está a nivel de servicios, tienen una finalidad específica. ¿Correcto? Cuando hablo de logística, estoy hablando de compras y de servicios. Ustedes saben que la compra no genera costo, lo que genera costo es el consumo. ¿Correcto? En esta primera versión que estamos lanzando, los servicios ya tienen una finalidad específica. ¿Correcto? Por lo tanto, no deben requerir ningún tipo de cost drivers, al menos en esta versión inicial. En la medida que el modelo vaya avanzando, lo podemos extender si lo consideran conveniente. Pero al menos en esta primera etapa no lo consideramos indispensable para poder trabajar. Y los almacenes tampoco requieren cost driver porque también el consumo está direccionado para fines específicos. ¿Correcto? Entonces, lo que hemos analizado en esta primera parte del modelo, hemos podido determinar estas cosas. Vuelvo a repetir, el software es dinámico, no es estático. En la medida de que se presenten casos, se presenten observaciones, se presenten requerimientos del regulador, que es básicamente nuestra alerta, nosotros iremos mejorando y ampliando el modelo si es que es estrictamente necesario. Si no es necesario, lo mantendremos a este nivel. No sé si esta primera explicación está clara para que ustedes puedan tener el mapa de trabajo con el cual vamos a trabajar en estos días. ¿Está claro? Preguntas, por favor. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ingeniero, buenos días, disculpe. Le saludo de Seda Ayacucho. ¿Cómo estás? Consulta, ingeniero, respecto al módulo de logística, en el tema de la asignación del tema de los drivers. En el caso de que nosotros, bueno, el área usuaria haga un requerimiento de dos actividades, puede ser, ejemplo, el tema de corte y de apertura de agua potable. Hay que entender de que las UNAS tiene dos actividades distintas. Correcto, correcto. Uno que es reapertura y uno que es cierre, ¿cierto? Correcto. En esos casos tendría que asignar yo un porcentaje, ¿no? Para poder hacer la distribución de actividades, entiendo yo, porque es un único criterio para poder disgregar a nivel de actividades. Pero, a ver, analicemos el tema de corte y reapertura. Este tipo de modelo de costos por actividades permite mejorar muchas cosas también, ¿ah? El
el servicio de corte y reapertura son, entre comillas, muchas empresas lo tienen como un solo servicio, pero si ustedes ven el plan de cuentas regulatorio, en el plan de cuentas regulatorio hay servicios colaterales específicos para corte, para cierre de conexiones, cierre drástico, cierre temporal, y hay otro juego de cuentas para reapertura. ¿Y eso qué significa? Que en tu catálogo es una recomendación de servicios, deberían estar diferenciados y deberían tener tarifas diferenciadas. Es una recomendación, ¿eh? Pero te pediría que este ejemplo me lo guardes para cuando llegue a la parte de logística, pero es válido, tomo nota de lo que está diciendo. Pero si tú me preguntas una opinión personal, tomando como referencia el plan regulatorio que ha publicado SUNAS, la última versión, las cortes y reaperturas se deberían manejar como servicios diferenciados, inclusive cuando se coticen. Y si los tienes en un solo servicio, en un solo rubro, me parece que no sería lo adecuado. ¿Cuál es el objetivo del plan regulatorio? Es cruzar los ingresos a nivel de colaterales con los costos, es decir, cuánto me cuesta reaperturar y cuánto he recaudado por reapertura, cuánto me cuesta cortar y cuánto recaudado por corte. Entonces, ahí es un tema que de repente deberían analizarlo, pero de todas maneras tu ejemplo lo tomo para cuando llegue a la parte de logística para ver cómo registraríamos ese escenario, ¿correcto? De acuerdo, ingeniero, gracias. ¿Otra pregunta? Noten que yo me estoy refiriendo solamente a los documentos fuente. El documento fuente para este trabajo y este modelo es simplemente la documentación que tiene SUNAS. Nada más. Punto. O sea, este es un trabajo personalizado para empresas de agua, no es aplicable a otro tipo de empresas. ¿Correcto? Personalizado para empresas de agua. Listo, entonces, ¿alguna pregunta sobre estas consideraciones iniciales? Este Excel lo voy a publicar en el grupo de soporte. De todas maneras, para que tengan para que lo tengan claro. Lo voy a publicar en el grupo de soporte, pero igualito lo estamos viendo acá. Ok, entonces hablemos ahora de las consideraciones iniciales, ¿no? Primero, vuelvo a repetir, tienen que tener en producción, coordinen con sus equipos técnicos, tienen que tener en producción la versión 2023.42, que está publicada ya en el enlace compartido que está en el grupo de WhatsApp, decirle a sus equipos técnicos, a sus jefes de informática que revisen las notas técnicas, ¿correcto? Las notas técnicas, que las revisen, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta, que revisen las notas técnicas. Entonces, dicho esto, ustedes tienen que levantar el sistema. Ahora, ¿qué cosa tiene ¿cómo se llama? Que configurar el contador. Vamos por partes. Una vez que esté instalada esta versión, el contador lo que tiene que hacer es acá ir a parámetros del sistema y primero activar lo que son costeos ABC. Acá está. Por default viene desactivado. Tienen que activar. ¿Correcto? Tienen que desactivarlo. Segundo, se han agregado estos nuevos orígenes. Aquí el contador tiene que colocar cuál es el origen de patrimonio, cómo llegan los asientos de patrimonio para que el sistema los identifique. Para este caso es 80, de finanzas para este caso es 10 y de logística para este caso es 70. Tienen que tener configurada esta información. ¿Por qué? Porque en el caso de patrimonio, en el caso de nómina, correcto, ellos tienen que hacer dos transferencias. La transferencia contable y de costos de producción y la transferencia de los costos ABC, pero con el cost driver aplicado. Me explico. Vamos a poner un ejemplo para que vean por qué es importante tener esta diferenciación acá en el módulo de patrimonio, ¿no? Sobre todo en el tema de patrimonio y en el tema de lo que es recursos humanos. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Lo voy a tocar acá en la parte inferior, por ejemplo, un activo. Por ejemplo, veamos un hidrojet. Un hidrojet. Por ejemplo, que este hidrojet haya costado, pues, $20,000, ¿no? Su depreciación mensual, ¿cuánto es? 20,000 por el 5% entre 12. ¿No? Por dar un ejemplo, ¿no? Depreciación mensual. Por ejemplo, mi inductor para este hidrojet, mi inductor es HH.
HM, horas máquina. Entonces yo determino que, por ejemplo, mi cost driver sería el siguiente. Sería el siguiente, para este hidrojet, actividad 1, sería, por ejemplo, 20 HM. Este es para un periodo de 30 días, un periodo de 30 días. En mi actividad 2 sería 30 horas máquina. En actividad 3 sería 40 horas máquina. Y en actividad 4 sería 50 horas máquina. O sea, esta evaluación le he sacado de las hojas de trabajo que tiene el área de mantenimiento y he determinado la cantidad de horas máquinas utilizadas en un periodo de 30 días. Este es mi cost driver, mi inductor es horas máquina y mi total trabajado en un periodo es el siguiente. Correcto, es este de acá. 140 horas máquina. Entonces, cuando yo calculo la depreciación de este activo, correcto, ¿cuánto le corresponde a cada actividad? Bueno, le corresponde lo que está acá, pues, ¿no? Es 83, el monto de la depreciación por la cantidad de horas máquina entre 140, ¿no? Eso es lo que le va tocando, ¿no? Acá sería 30 por la depreciación entre la cantidad de horas máquina, que sería 140. Y así sucesivamente estoy aplicando el cost driver al costo generado por la depreciación. Sería 40 por la depreciación entre el cost driver. Y aquí sería 50 por la depreciación entre el cost driver. ¿Correcto? Y la suma de esto debe darnos prácticamente la depreciación acumulada, ¿no? ¿Correcto? Como ustedes pueden ver, cuadra acá, debe cuadrar mi depreciación con este de acá. Ahora, pregunta, ¿al contador qué le interesa? Al contador le interesa el asiento de la depreciación del hidrojet, que es por 83.33. Yo no le voy a recargar al contador más líneas de asiento por esta distribución por actividades, porque pueden ser muchas, y se le va a volver inmanejable la contabilidad. Entonces, es importante que acá el sistema tenga discriminado el sistema patrimonial. ¿Por qué? Porque patrimonio lo que va a transferir va a ser el asiento, o sea, esto. La depreciación es 83.33, pero también va a transferir un archivo auxiliar, donde va a estar la desagregación de ese 83.33 por las actividades involucradas en los diversos cost drivers que maneje cada uno de los activos de la empresa. Entonces, es importante que el contador tenga muy bien parametrado esto, ¿no? ¿Cuál es su sistema patrimonial? ¿Cuál es su sistema de recursos humanos? ¿Cuál es su sistema de contabilidad? ¿Cuál es su sistema de contabilidad presupuestal? ¿Y cuál es su sistema de logística y de finanzas? ¿Correcto? Eso es lo primero que tiene que tener bien parametrizado, al igual que los costos ABC activados. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió el por qué esto tiene que estar activo? Vuelvo a repetir, el objetivo es no cargar el asiento. El asiento tiene que venir como siempre ha venido, con la depreciación y con su centro de costos de producción normal. Pero internamente el sistema lo tiene que ir distribuyendo en función a los cost drivers que maneje, correcto, cada activo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Listo. Entonces, esa es la primera configuración, ¿correcto? Que tienen que tener la lista, la grabamos. Tenemos lista. La segunda configuración es esta. Ustedes tienen que tener cargado en el sistema, y hay un video de eso, se los voy a publicar en el grupo para que lo vuelvan a recapitular. Tienen que tener cargadas los procesos. Tienen que tener cargados los macroprocesos. Tienen que tener cargados
acá, los subprocesos empresariales tienen que tener cargados las actividades. Ojo, las actividades. Y tienen que tener cargadas las actividades específicas. Esta es la clave. Tienen que tener cargados todo el mapa completo de actividades. Esto lo tienen que tener cargado en el sistema. ¿Correcto? Si tampoco lo tienen cargado en el sistema, no pueden avanzar, así que está de más. También hay un video sobre cómo cargarlo a partir de los Exceles que ustedes han hecho para SUNAS. ¿Correcto? Entonces, pero de todas maneras, ese es el otro requisito. Tienen que estar cargadas las actividades específicas. Siguiente. Aunque esto está de más decirlo, pero ya lo tienen todas hecho, pero lo recalco. En parámetros contables, en plan de cuentas, vamos a buscar una cuenta de costos, una 62. Las cuentas de costos tienen que tener marcado que requiere costos. El sistema tiene una asignación directa. Toda transacción que requiere costos necesita actividad específica y necesita cost driver. Así de simple. Entonces tiene que tener asociada, tiene que tener marcadas todas las cuentas de costos, correcto, que requiere costos. Las cuentas que requieren costos tienen que estar bien marcadas para que el sistema también adicionalmente les pida las actividades. Esa es la configuración específica que tienen que tener. Ahora, esta tabla que está acá de actividades específicas, esta tabla es la tabla que ustedes les ha aprobado la SUNAS. Muchos se confunden y piensan que todo basta trabajarlo a este nivel, y esto sí ya me ha pasado, a nivel de actividades genéricas, que son las actividades que propone SUNAS en su Excel, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esas son las genéricas. Estas genéricas se abren en específicas. Y las específicas son las que ha aprobado y autorizado SUNAS, y por lo tanto esas las tienen que tener registradas en el sistema. Entonces, esos son los requisitos básicos que tiene que cumplir contabilidad. Y hay uno adicional. Aquí en la hoja les puse lo siguiente. Tener asociado los costos de producción a las actividades específicas de carácter referencial. ¿Y eso dónde se hace? Tablas. Perdón, estoy en finanzas, disculpen. Tablas. Parámetros de costos. Asignación directa. Y acá está. ¿No? Tienen los centros de costos y cada centro de costos está vinculado a actividades específicas. ¿Correcto? ¿Por qué sale acá no definido? Porque en la primera versión que sacamos, 2023.3.1, esta asociación se hacía a nivel de actividades genéricas y eso es lo que crea confusión. Muchos me han llamado y me dicen, Coco, yo ya lo hice, ¿por qué no funciona? Cuando te sale no definido acá, es porque en las versiones anteriores, aquellos que sí han avanzado con la implementación del modelo, ¿qué han hecho? Lo han vinculado, y que en ese momento no estaba mal, estaba bien, lo han vinculado a estas actividades de acá, a las genéricas. Pero cuando SUNAS hace los talleres de elaboración de actividades específicas, nos hemos dado cuenta de que no se tienen que vincular a estas, porque estas son una cabecera. Se tienen que vincular a las actividades específicas que están acá, que son las que ha aprobado la SUNAS en esta última etapa. Entonces, cuando se produce y encuentran este error es porque ustedes ya han avanzado y han preparado modelos preliminares de trabajo, ¿correcto? En el cual tenemos costos tenemos una asociación a actividades genéricas. Para esto está la recomendación que está puesta acá, en las notas técnicas. ¿Qué dice las notas técnicas? Se recomienda depurar la tabla 74 aplicándole un ZAP y un reindex, que es básicamente para depurarla completamente, inicializarla, y esto debe ser previamente coordinado con el contador. ¿Qué significa? Que esta configuración que tenemos acá, la limpiemos, la dejemos en blanco para que podamos proceder a hacer una asociación directa con actividades específicas que deben estar previamente cargadas. Eso es lo que ha generado confusión en la mayoría. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, ingeniero, en ese punto voy a entender de que
esa vinculación que usted indica es como una equivalencia de los centros de costo con las actividades específicas. A ver, aquí hagamos una aclaración porque esto generó un teléfono malogrado hasta en la misma SUNAS. No es una equivalencia, porque Si no, estos ¿cómo son, lo voy a relacionar? estos son costos de producción y estas Sí. costos de actividad. Son cosas diferentes. Miden el costo, pero de distinta forma. Lo que estoy diciendo acá es lo siguiente. El que trabaja o el que va a hacer un costo relacionado a la Junta General de Accionistas solamente podría hacer estas actividades. ¿Me entiendes? Por ejemplo, uno que está en la Junta General de Accionistas no puede hacer mantenimiento de un floculador. Pues. Entonces, lo que yo hago acá es acotar, es decir, todo aquel que está haciendo algún proceso vinculado a la Junta General de Accionistas solamente puede hacer estas actividades. ¿Me entiendes? Es como un filtro. No es una equivalencia. No sé si estoy siendo claro, porque esa palabrita equivalencia también fue un teléfono malogrado, porque en el regulador pensaban de que estamos hablando de que el costo de producción es equivalente al costo por actividades. Son dos visiones totalmente distintas, pero que miden una sola cosa, que es el costo. ¿Y cómo voy a hacer esa vinculación? Es obvio, es obvio. Ustedes tienen que hacerlo. Ustedes tienen una estructura de costos ya definida de producción. Sí. Correcto. Ahora, para esta estructura de costo de producción, por ejemplo, los accionistas, ¿qué pueden hacer? Tal, tal y tal actividad. Nada más. Vuelvo a repetirte, un accionista no te va a hacer un mantenimiento, un floculador. No, claro, sí, un accionista no te va a hacer un proceso de facturación. Un accionista no te va a hacer un reporte regulatorio. Entonces, aquí, a partir de tu matriz de actividades específicas, tú tienes que decirle al sistema, ok, todos aquellos que tienen alguna relación con la Junta General de Accionistas solamente pueden desarrollar estas actividades, nada más. Entonces lo tengo que trabajar en función a mis actividades específicas. Así es. E ingresar en el centro de costos, como decir, ingresar qué es lo que le pertenece a cada centro de costos, mis actividades específicas. ¿Eso va a ser llenado manualmente? Sí, es una interfaz que estoy viendo acá, tablas, parámetros de costos, tabla de costos por actividades, tabla de asignación directa. Seleccionas un costo, por ejemplo, voy a buscar acá otro, acá auditoría externa, le das clic derecho y te pide acá las actividades específicas. Y le das grabar y listo. ¿Y eso lo puedo hacer a través de informática entregándole un Excel? Sí, puedes hacerlo, nos piden soporte y le indicamos cómo hacerlo, no hay ningún problema. Ya, ok. No hay ningún problema. No, lo que dice Doris, ¿no? Si no me falla la memoria, Doris. Sí. Ya, no me falla la memoria. Lo que dice Doris es esto, ¿no? Si de repente hacerlo por la interfaz les resulta un poco trabajoso, pues simplemente lo que tienen que hacer es pedirle a informática un Excel con 2 columnas, costos. Aquí va a ir el código del centro de costos. Y actividad específica. Aquí va el código de la actividad específica, GCP 001 y así sucesivamente, ¿no? Arman una tabla así, si gustan. Esa tabla se la dan al área técnica, el área técnica se contacta con nosotros, le indicamos cómo migrarla en 5 minutos, ¿no? Lo hacemos con ellos. Nada más. ¿No? Si gustan. Depende de ustedes. ¿Preguntas? 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 ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Sí, claro que sí. En el caso de esa opción que indica en la pantalla, en el caso requiramos, digamos, adicionar actividades. Sí. Si haces el clic derecho, claro que te aparece por las actividades, toda la matriz, ¿cierto? Pero ahí nosotros, o sea, para simplificar el trabajo, quizá nos puede ayudar en ubicar con una lupa algo, las actividades específicas, así como se usa en el plan contable. Ya, una búsqueda que facilite por alguna descripción por algo. Ajá, sí. Sí, lo podemos implementar, no hay problema. Sí, si eso los ayuda, encantado, no hay problema. Sí, señora, por favor. Pero si hemos visto la operatividad de esto, si bien es la forma de que se tiene que hacer este tema, correcto,
pero no descarten la posibilidad de trabajarlo, como dice Doris, en una hoja de cálculo y solamente con estas dos columnas cargamos todo en un solo paquete. Y solamente lo depura. Sería más rápido. No lo descarten, pero si lo quieren hacer manual, vamos a poner una mejora de una lupa para buscar por descripción o alguna referencia de código. Está bien, no hay ningún problema. Sí, ingeniero, para hacer ese punto de la vinculación, supongo que primero tiene que estar ingresado todas las actividades específicas. Lógico, ese es el orden que les acabo de proponer, no hay más, si no, no pueden trabajar. O sea, tienen que hacer todo esto para que empiecen los demás sistemas, si no, no puede empezar ni medio sistema, no puede empezar finanzas, no puede empezar nadie. Ojo, son los requisitos básicos, o sea, básicos, que es esto de acá en amarillo, ¿no? Tener aprobadas las actividades por SUNAS, las tienen que tener asociados los costos, que es lo que estamos haciendo ahorita de carácter referencial. Esto es lo básico inicial. Ya luego vamos a ver esto de acá, que es para afinamiento, para mejorar, ¿no? Para mejorar ya el cálculo, la distribución, ¿no? Pero eso es lo básico. Si contabilidad no hace esta tarea, obviamente no podemos, ¿cómo se llama? No pueden arrancar. Otra pregunta. Esto es todo lo que tiene que hacer contabilidad hasta este punto. Sin esto no se puede arrancar. Ingeniero, buen día. Hola. ¿Cómo está, ingeniero? Huancayo. Ingeniero, tengo una duda. Sobre la resolución 04 SUNAS del Plan Contable Regulatorio, ellos nos adjuntan un esquema de costos regulatorios, ¿correcto? Sí. Eso ya lo trabajé al 100%. Pero, bueno, tengo otra duda de que a partir de las actividades específicas, tenemos que hacer el costeo general en este caso. ¿Es correcto, ingeniero? Es correcto. El sistema ahorita ha sido adecuado para dos cosas. Este sistema permite hacer costos de producción tradicional y costos por actividades. Las dos cosas. O sea, tú vas a tener al final de estos talleres dos resultados. Mi costo de producción y mi costo basado en actividades. La suma total de los dos es el mismo número, que cuadra con el balance. O sea, son dos visiones de la empresa. Uno desde una cadena de valor y la otra desde una cadena de actividades. Las dos visiones las tiene el regulador y las tienen ustedes. Eso es lo que estamos implementando. Correcto, ingeniero. En este caso, para terminar, previa aprobación en este caso, la SUNAS, ¿no es cierto? Claro, vuelvo a repetir, el requisito es que tengas aprobado las actividades específicas por parte de SUNAS. Correcto, ingeniero. ¿Listo? Gracias. Otra pregunta más para pasar a lo que es ya al equipo de finanzas. Esto es todo. Si contabilidad no hace todo esto, finanza no tiene que hacer nada, o sea, simplemente sigue trabajando como viene trabajando normal, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok. Cerramos un momento con contabilidad, nos vamos a finanzas. Ya, lo primero que tenemos que tener en cuenta en finanzas es lo siguiente, présteme atención. Voy a ingresar a finanzas acá. Un segundo, voy a ajustar mi ruta de comercial. A ver. Listo. Correcto. Observen bien la interfaz. Aquí ustedes no pueden ingresar ninguna actividad específica. Ahí están los tesoreros. ¿Eso qué significa? Que por esta opción, correcto, ustedes no pueden hacer esto. Si lo hacían, lo tienen que dejar de hacer. Por ejemplo, una 10 abonada contra una 67 cargada, por decir.
Esto ya no se puede hacer. Y eso lo hemos hecho adrede. ¿Por qué? Porque esa información tiene que ser certificada, ya se integra con el módulo de patrimonio, con el módulo de presupuesto. Entonces, con esta implementación también se fuerza a las áreas a trabajar con el módulo presupuestal, de alguna u otra forma. Entonces, esto de acá, que hacían antes, si ustedes ven en sus empresas que el tesorero hacía este asiento directamente en esta interfaz, olvídense, no se puede hacer. Porque si no, van a llegar los costos ABC descuadrados. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora cómo proceso todos esos gastos? Bastante simple. Ya lo hemos explicado que acá tienen rendiciones de caja chica, rendiciones de gastos directos y rendiciones de anticipos. Eso ya está en talleres anteriores, no lo voy a explicar, está en talleres de finanzas que los pueden repasar. Todos los gastos tienen que ser ingresados por esta interfaz y tienen que ser exportados a las cajas egresos. ¿Por qué? Cuando llega un gasto directo, cualquiera, por ejemplo, un gasto financiero, gastos financieros, tal, le voy a grabar, le voy a editar, le voy a dar nuevo, correcto, coloco, por ejemplo, una factura, coloco la serie, coloco el número, coloco la fecha, coloco el código, coloco el total, coloco cargos financieros, correcto, le doy grabar, coloco la 639, gastos bancarios, coloco la cuenta del IGB, correcto. Acá aparece centro de costos, junta general, actividad presupuestal y acá actividad ABC. Ah, perdón, craso error. Está deshabilitado el costo por actividades. Disculpen, me equivoqué. Vamos a cancelar el tema. Una vez que contabilidad ya lo tiene todo configurado, tiene que entrar a parámetros del sistema, ¿correcto? Tiene que entrar a parámetros del sistema, tiene que entrar a la opción que se llama, acá, ¿dónde está? Activar costos ABC, ¿correcto? O sea, finanzas tiene que activar los costos ABC. Tiene que activar los costos ABC, ¿no? Entonces, una vez que contabilidad dice, ya configuré todo, ya está todo listo, tesorero, activa tu costeo ABC. Lo activa. ¿Correcto? Entonces vamos a levantar de nuevo el sistema de finanzas. Un minuto, por favor. Vamos a compartir una pantalla temporal para poder levantar el sistema de finanzas. Segundo. Segundo. Listo, tenemos ahí. Ahora sí. Continuamos. Entonces, lo que va a hacer ¿cómo se llama? El tesorero es vamos a hacer una nueva rendición. Vamos a buscar la última. Sí, editar. Ah, no, vamos a hacer una nueva rendición. No nos compliquemos. Nuevo, la 19, gastos bancarios. Le damos grabar, le damos editar, le damos nuevo, le damos clic. De grabar.
639, gastos bancarios, IGB, acá, centro de costos, junta general, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Y aquí en actividades me filtra las actividades específicas. Ahora, ¿qué actividades están saliendo acá? Están saliendo las actividades que he relacionado en esta opción. Estas, acá están. Estas están apareciéndome en los otros sistemas. Vuelvo a repetir, solamente es como un filtro. Todos aquellos que están en la Junta General de Accionistas solamente pueden hacer cada una de estas actividades. Selecciono y le doy grabar y listo. Ya está grabada la actividad. Entonces, ningún gasto puede ser ingresado directamente por la interfaz directa de asientos contables. Tiene que ingresar por este módulo de rendiciones, que no solamente permite asignar el costeo ABC, sino permite también certificar y hacer otro tipo de operaciones. Ahora la pregunta es, ¿y cómo me llega esto a contabilidad, Coco? Bueno, es bien simple, pues. Cuando yo hago mi rendición, la cierro, correcto, la cierro, y mi rendición agarro, y yo cuando voy a hacer mi caja o mi DOB, el sistema me dice, le doy nuevo, me dice si deseo exportar una rendición. Le digo sí, y aquí le digo fondo fijo, rendiciones. Y aquí me están viniendo todas las actividades internamente de la rendición, y eso va a llegar al sistema de contabilidad al momento de hacer la transferencia. Entonces, ese es el punto que tiene que tener en cuenta el área de tesorería. Todos los gastos entran por acá, ninguno entra directamente por acá, se tienen que exportar, ¿correcto? Para que le asocien las actividades específicas, ¿no? Es más, aquí ya tienen un reporte nuevo que se llama rendición por actividades, ¿no? Le damos imprimir. Vamos a ver qué actividad teníamos acá. ¿Qué actividad hemos grabado? Vamos a ver acá, a ver. Hemos grabado, creo, la nueva es la 19, la 19. La 19, entonces vamos acá a rendiciones, reportes, actividades, la número 19, correcto, gastos bancarios, lo voy a imprimir. Y aquí ya tienen un primer reporte de, ok, los gastos bancarios y todos los gastos en general, llámese de una rendición de viáticos, anticipos, de una caja chica, en qué actividades están involucradas. Ya pueden ir teniendo esa información. Cada sistema va a emitir su costeo por actividad independiente y todo se consolida en el módulo contable. Ahí ya pueden ir sabiendo cómo se están redireccionando los gastos y en qué actividades se están aplicando. Noten que aquí no es el centro de costos, sino es la actividad específica asignada. Eso es lo que tienen que hacer los equipos de tesorería una vez que contabilidad los habilite. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Hasta este extremo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, entonces, esto es básicamente todo lo que teníamos que explicarles el día de hoy. Hemos avanzado con esta primera parte de de la secuencia de trabajo. Hemos trabajado ahorita con el módulo de finanzas y ahora ¿cómo juega contabilidad? Bueno, contabilidad juega de la siguiente manera. Salir, contabilidad va a hacer sus ajustes normales, nuevo, correcto, por ejemplo, un diario,
la glosa. Va a ingresar, por decir, una clase 6, por dar un ejemplo, centro de costos, código presupuestal y costeo ABC. Perdón, puse un centro de costos que no tiene actividades asociadas, disculpen. Ahí está, tu costeo ABC. Listo, asignación directa. Entonces, ya contabilidad y finanzas, una vez que contabilidad configure, están habilitados para poder trabajar este tema. ¿Correcto? Lo que viene es lo siguiente, me dicen, Coco, en finanzas vamos a empezar a partir del día lunes. Perfecto. ¿Y qué pasa con enero, febrero y marzo? No hay problema. Hemos creado un algoritmo para reconstruir la asignación de actividades y ese algoritmo está acá en utilitarios, en validador de transacciones ABC. Aquí colocan el mes que quieren trabajar, enero, febrero, marzo, y el sistema lo que va a hacer es, tomando como referencia las equivalencias, va a reconstruir toda la asignación de actividades de cada una de las transacciones procesadas de enero, febrero y marzo. Por lo tanto, se recupera el íntegro de la información. No se pierde absolutamente nada. Por ese lado no hay ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, entonces ya hemos hablado del tema de del despliegue, cómo puede trabajar finanzas. Pueden empezar a operar esto una vez que hayan hecho la instalación el día de hoy. Correcto. Y nuestra siguiente sesión va a ser para ver el tema patrimonial. Ya hemos visto finanzas, hemos visto contabilidad. Ahora vamos a ver cost drivers, cómo se aplican los cost drivers y cómo se transfieren esos cost drivers al módulo contable. ¿Correcto? Eso va a ser la siguiente sesión, o el módulo de patrimonio también para que vayan avanzando y así vamos a ir cerrando módulo por módulo. Ahí ya no tendríamos nada pendiente y ustedes ya tienen el despliegue al 100%. Bueno, si no hay mayores preguntas, les agradezco su participación. Todo esto está publicado. Cualquier duda en los canales de soporte que tenemos nosotros, ¿no? En los canales de soporte que tenemos nosotros. No sé, ¿hay alguna inquietud final? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Una ¿Sí? consulta. Sí. Tengo, quizás es un tema de duda, pero si no absuelvo, mira. A veces el área contable tiene que hacer un tema de ajustes porque si el gasto no corresponde al ejercicio o porque se centralizó mal desde un documento comprometido y corresponde Sí. a otros, si centro de costo o actividad. Sí. Cuando hagamos esos ajustes, Sí. también van a estar así validados con el tema de... Necesariamente tienes que considerar la actividad ABC una vez que lo despliegues. O sea, para todos tus ajustes que involucran costo, ¿cómo se llama? Involucran una cuenta de costo, cualquier ajuste o reclasificación que hagas, tienes que tener en consideración el centro de costos y la actividad. Ya necesitas esos dos datos, porque tienes que extornarlo de la actividad que corresponda. ¿Entiendes? Si ha habido un error. Ojo con eso. Ojo con eso. Hay que tener, ahora, esto sí es una muy buena pregunta, Yolanda, hay que tener acá mucho cuidado. Antes hacían el extorno ¿cómo? Bueno, el extorno, veo el costo, bueno, le doy vuelta. Eso sirve para producción, pero ahora tienes el otro sistema también embebido, que es el de ABC.
No solamente tienes que ver el costo donde se ha hecho el gasto, sino tienes que ver qué actividad ha sido aplicada. Y esa actividad la tienes que exornar. Ojo, ojo con eso. Ya con el advenimiento de este sistema, de este mecanismo de trabajo, sin contar las evaluaciones posteriores que vamos a ir viendo, mi recomendación es que consideren un asistente o un contador de costos o alguien que haga una evaluación exhaustiva del modelo. Este modelo tiene que estar siendo revisado permanentemente, me parece. Me parece que ahora más que se justifican. Están llevando dos sistemas de costos en paralelo prácticamente. Y los dos tienen que coincidir. Recuerden que los reportes regulatorios todavía mantienen el esquema del costo de producción. Ojo, y parece que eso no va a cambiar. Esto les va a dar otras mediciones. Por ejemplo, aquí, como tienen un desagregado más grande de actividades, de repente, al sacar un reporte anual, nos damos cuenta que ciertas actividades que están asociadas a cierto personal no se utilizan y puedo tomar dos decisiones, ¿no? Una, suprimir la actividad y otra, suprimir al personal, por dar un ejemplo. No me están generándome costos. Ya. Acá hay dos tipos de mediciones, que eso también es un taller que voy a hacer para que ustedes puedan hacer una evaluación bastante interesante del tema. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro, Yolanda, ante todo? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Otra pregunta más? ¿Ninguna? Ok. Gracias por la asistencia. Nos estamos contactando para el segundo taller, que es para ver cost drivers patrimoniales y procesos patrimoniales. Es crítico también. Gracias por todo. Este video se publicará en las próximas horas. Se les notificará por la plataforma. Y bueno, para la siguiente sesión, el contador, que siempre tiene que estar en todos esos talleres, y el especialista patrimonial. La siguiente sesión es con el contador y el especialista patrimonial. Ingeniero, disculpe antes de que Sí. se retire. Respecto a la última versión del Avalon, Sí. el Avalon que aplica en el taller es la última versión 4.2. 2023, ¿no? Ajá. De 4.2. Sí. Es la que está acá publicada ya. Ya está en línea. Genial. Ya, ingeniero, gracias. Ya, listo. Luego. Listo. Entonces, gracias por todo. Que tengan un buen día y estamos en contacto.